Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, todo parece indicar, los rumores así lo señalan, que en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones estará proclamando un ganador de esta polémica, de esta dramática segunda vuelta. Y lo va a hacer a pesar de que la mayoría del Perú, y lo decimos con absoluta certeza, la mayoría del Perú exigía o exige que se contrasten las actas cuestionadas con los padrones electorales para desterrar todas las sombras y las interrogantes alrededor de esta elección, en la que un candidato se impone por menos de 40.000 votos o cerca de 40.000 votos. Lo cierto es que esta proclamación, todo parece indicar también, en vez de construir un nuevo momento político de encuentro, de diálogo y de convergencia de los peruanos, representará un nuevo capítulo más de la confrontación, sobre todo porque el señor Pedro Castillo no se decide a zanjar, a descartar definitivamente la propuesta de una asamblea constituyente. Pero en medio de esta situación, las instituciones han sido tensadas hasta el límite. El Congreso quiso elegir a los 6 miembros restantes del TC, que tienen 2 años y medio ejerciendo el cargo fuera de plazo, pero una acción de amparo en un juzgado lo impidió. E incluso se habló de iniciar acciones preliminares de investigación contra los congresistas. En general, lo que podemos apreciar en el Perú es que hay una desinstitucionalización no vista en las últimas 2 décadas, en la que se han producido 4 elecciones sucesivas, sin interrupción. Para hablar de estos temas hemos convocado al profesor Carlos Hackanson, reconocido constitucionalista, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación para hacer una autopsia de la crisis constitucional e institucional del Perú. Buenas tardes, doctor Hackanson. Gracias por la conversación. Muchas gracias a ti, Víctor Andrés, por la invitación. Buenos días. ¿Cómo describiría usted el momento institucional del Perú? ¿Qué calificativo podríamos utilizar para esta situación, digamos, que se ha descrito, doctor Hackanson? Bueno, yo empezaría primero describiendo lo que ya es un lugar común decir, ¿no? Que hay una gran falta de institucionalidad en el país, ¿no? Y lo que estamos aconteciendo ahora es una prueba más de ello, ¿no? Que se constata, pues, con gran fuerza cada 5 años, ¿no? Pero yo quisiera explicarla de esta manera, ¿no? La institucionalidad, para comprenderla mejor, se haría verla de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿en qué grado, por ejemplo, la sociedad civil está, en primer lugar, organizada, ¿no? No la sociedad civil que nos hacen creer, que es la sociedad civil de ONGs, esa no es la sociedad civil, sino la sociedad civil es la gente, cómo se organiza y cómo resuelve sus problemas inmediatos, y es lo que, por ejemplo, en el mundo anglosajón se conoce como la civility of society. Aquí lo traducimos como sociedad civil. Si a más organización de la gente, menos necesidad de menos Estado, menos estatismo. Se organiza la gente para resolver problemas incluso de orden común o comunitario, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en nuestra propia realidad vemos que opera, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las ollas comunes, el apoyo vecinal que pueden tener, por ejemplo, entre la gente, ¿no? Entre que, por ejemplo, dejan en una casa a los hijos en la casa de un vecino que tiene un abuelito pues mayor que los puede cuidar mientras que la gente trabaja. A falta de política pública, la gente se organiza y crea sus propias políticas vecinales para poder resolver sus problemas, ¿no? Incluso en temas también de limpieza o algo de ornato, ¿no? Para los demás problemas que escapan a la competencia inmediata de la gente, ¿no? Que no alcanza, pues están, por ejemplo, las instituciones por elección democrática, pues el alcalde, ¿no? Están algunos regionales, y ya vemos los problemas que traen, que a veces ellos mismos no cumplen la función a la cual están llamados por también falta de políticas públicas, temas de gestión, cosas que ya hemos conocido y que son lugares comunes, y sabemos a qué nos referimos, ¿no? Y para los problemas de índole nacional, ¿no es cierto? Tenemos, pues, la representación política organizada a través de partidos, ¿no? Que es como las sociedades democráticas, pues, operan, ¿no?
todos los temas que tengan que ver también con una acción para el bien común, que es una manera de entender la política. Y ahí, por ejemplo, entra a tallar, por ejemplo, algo muy valorado, que es la ideología, que son ideas al servicio de intereses. Es ahí cuando los partidos se refuerzan, cuando llegan a tener un nexo con el ciudadano, ¿no? Es decir, que la persona que escucha a su parlamentario hablar diga, lo que dice él, yo me identifico, ¿no? Hay un nexo. Ese nexo se ha roto. Si te das cuenta, por ejemplo, los parlamentarios que elegimos, que son, pues, digamos, representan a sus regiones, poco alcance tienen para comentar los temas de su región en los medios de comunicación. O sea, Claro que los tratan. Dime. lo que usted nos está diciendo es que esta crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, o estas interpretaciones antojadizas, interesadas sobre la cuestión de confianza, por ejemplo, ¿no? O esta crisis entre el Congreso, que pretende ejercer sus funciones de elegir a 6 miembros del TC con el amparo de una jueza provisional, o los cuestionamientos que hay al Tribunal Constitucional, esto que aparece en la superestructura institucional, en realidad es un tema que viene desde abajo. Es decir, Totalmente. la crisis se explica porque abajo no hay cimientos, No, no hay muros, no hay partidos, no hay sociedad civil. Eso es lo no. que nos está diciendo. Sí, en el fondo hay un problema de ese tipo, ¿no? Como te decía, tú puedes ver a los parlamentarios, cuando escuchas un parlamentario bueno, parto con mi región, ¿no? De Piura, hablando en un programa de prime time en la noche sobre un problema de Piura. No lo escuchas, hablas temas de carácter nacional. Por supuesto que los parlamentarios de región velan por su región y están muy presionados, a diferencia de los parlamentarios de Lima, es algo que no se sabe, ¿no? Por eso, por ejemplo, una segunda cámara podría ayudar para focalizar los temas regionales en esa cámara y tengan un espacio para que puedan tratarse, incluso ahora con los medios que hay ahora, que tiene un canal de televisión, ver cómo los tratan, ¿no? Los parlamentarios son elegidos por sus regiones, pero luego pasan a tratar solamente temas de alcance, pues, nacional, mediático, policial, judicial, de coyuntura, del lío entre ejecutivo y legislativo, que parece que siempre están peleando, pero pero mengua su real función representativa, ¿no? Entonces Ahora, se rompe ese nexo, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de llevar la voz, si uno se siente identificado lo que están hablando, ¿no? Ello, por ejemplo, se ha perdido. doctor Hackanson, ya digamos, un poco entrando al análisis de la superestructura, ¿no? Mire, estamos 2021. El 2016, el Perú era un milagro de los países emergentes. No solamente económico, en proceso de reducción de pobreza, sino en términos de institucionalidad. Era la cuarta elección consecutiva. No es un récord en la historia republicana, la República Aristocrática tiene más elecciones consecutivas, pero sí era la elección en la que todos los peruanos tenían voto y propiedad, de alguna manera, ¿no es cierto? Era, digamos, era un hito. Sin embargo, la guerra entre las derechas nos llevó a Vizcarra, al referendo, al cierre cuestionado del Congreso, y ahora a esta elección en la que estamos a punto de proclamar una de las versiones del comunismo más ortodoxo del planeta. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explicamos esto? ¿Han fallado las instituciones? ¿Han fallado los actores? ¿Cuál es la explicación? Desde cualquiera sea el punto de vista, si usted quiere, abordamos el tema constitucional, del tema ideológico, el tema social. Creo que es un componente de todos estos elementos. Sí, claro, porque de alguna manera todos aportamos, cada uno aporta lo suyo para llegar a la verdad, ¿no? Desde mi perspectiva, por ejemplo, fíjate, yo me voy al año 90, ¿no? En el año 90 se había construido, pues, una breve democracia, ¿no? Que volvió, pues, ya en los 80. eh, Se había logrado algo que no teníamos pensado, ¿no? Y ahora había que revalorarlo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, tres grandes grupos políticos, ¿no? Teníamos una agrupación efímera, bueno,
conservadora de derecha, que era el Fredemo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, que sacó 20% en el año 90, luego de un gobierno muy difícil, económicamente pues desastroso, ¿no? Con terrorismo, y teníamos todavía languideciendo, ¿no? Una unión de izquierda, ¿no? Más o menos una cierta unión de izquierda, más unida que ahora, ¿no? Tres grupos, ¿no? Bueno, eso se terminó en el año 92. El año 92, de una manera, eso se terminó abruptamente y desde ahí no nos hemos recuperado. Lo que prima es la fragmentación. Pero luego, ya en 2001, nuevamente parece mentira. Soy diría que la democracia pues se cura en la democracia, ¿no? Entonces, la continuidad democrática que has hecho alusión de gobiernos consecutivos, ¿no? Constitucionales, produjo una especie de rara e inusual, especialmente para el Perú, compatibilidad nunca antes vista. Perú Posible, Partido Aprista Peruano, gana Perú Posible. Luego, Partido Aprista Peruano, Unión por el Perú, que es Humala, ¿no? Gana Partido Aprista Peruano. Luego, Partido Nacionalista Humala, con Fuerza Popular, gana Humala. Luego tenemos Fuerza Popular con PPK y se rompe, o lo rompen. Eso ya lo dirá la historia, ¿no? Se rompe o lo rompen. Ajá, se rompe esa regularidad que usted describe. Esa predictibilidad, de alguna manera, esa predictibilidad, ¿no? Que era interesante porque de una manera uno ya se daba dando cuenta que quién iba a venir o quién tenía potencialmente posibilidad de llegar. Era como una continuidad de el oficialismo y de la oposición que se iba sucediendo. Yo lo veo de esa manera, Entonces, y eso, por ejemplo, lo daba la continuidad democrática, ¿no? A veces uno, podemos hacer las cosas a lo mejor esforzándolas por hacerlas muy mal, pero la continuidad democrática trae ciertos insumos, ciertos ingredientes, como ese, ¿no? Como en los años 90 tuvimos tres grandes agrupaciones, ¿no? Con sus problemas. No olvidemos que incluso el candidato entonces, Vargas Llosa, un momento que se peleó y se fue al extranjero, ¿no? Y la Izquierda Unida en ese momento tenía grandes problemas con Alfonso Barrantes, que incluso Alfonso Barrantes se aparta y crea su partido, ¿no? Distinto, ¿no? ¿Ah? Todo eso, por ejemplo, bueno, se perdió, pero luego se creó, y eso en 10 años, ¿ah? Pero en esta continuidad democrática se dio una predictibilidad que no teníamos previsto, pero eso se rompió, lo rompieron, lo dieron los historiadores, ¿no? De lo que pasó en la elección de 2016, ¿no? Y eso se agrava en que los dos partidos que tenían todo para poder cotejar su programa de gobierno no se quisieron poner de acuerdo. Exactamente. Que fue una bandera antipolítica. Claro, es el triunfo de la antipolítica, ¿no? Así es. De la antipolítica. Ahora, detrás de la antipolítica hay una enorme carencia de visiones ideológicas en el buen sentido del término, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo yo? Porque si estas dos derechas que guerrearon y produjeron a Vizcarra y que luego Vizcarra, digamos, produjo este escenario del comunismo más ortodoxo, hubieran entendido que cuando hay un crecimiento capitalista, siempre hay una fuerza anticapitalista. El capitalismo no puede existir sin el anticapitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo crea riqueza y crea diferenciación social, crea distancias sociales, pero hacia arriba generalmente, no hacia abajo como producen los comunistas. Entonces, ese tipo de polarización crea pues movimientos anticapitalistas. Si estas dos derechas hubieran entendido mínimamente eso, quizá hubieran tenido la capacidad de entender la amenaza a la que enfrentaban, ¿no? La amenaza a la que se enfrentaba. No había ideología, los partidos eran muy pragmáticos. Algo de eso también existió, doctor Jaque. Por supuesto, por ejemplo, lo que alcanza a nosotros, ¿no? Que prendemos el televisor o ahora los medios de comunicación en YouTube, los diálogos parlamentarios, uno se da cuenta no de ahora, sino desde antes, que solo se insultan. O sea, no entre una bancada y otra, cuando hablan en el hemiciclo, ninguna tiene oportunidad de decir eso que tú acabas de decir, de las bondades de un sistema frente al otro, ¿no?
esas ironías en que, por ejemplo, uno en los 80 había entre Margaret Thatcher y los miembros laboristas, ¿no? En que Margaret Thatcher les decía justamente eso, ¿no? Su política lo que hace es igualar hacia abajo, ¿no? Cuando hay que igualar hacia arriba, ¿no? Entonces, y eso suscitaba risas, que es otra cosa que en el Parlamento se ha perdido, ¿no? Y en la política, ¿no? Que es el sentido del humor, ¿no? El sentido del humor te permite en la política bajar, aligerar las tensiones, poner las cosas en su lugar, apelar al sentido común. Y entonces, como no hay esa capacidad, lo que hacen es insultarse, pero no ahora, sino desde hace ya 20 años. Y eso deteriora mucho, ¿no? Y por otro lado, cuando decimos qué mal Parlamento, el peor Parlamento, hace poco parece que lo tenía el Parlamento anterior, el inconstitucionalmente disuelto, lo tenía, ahora lo tiene, se acusa al actual. No es eso, sino que desde hace ya algunos años, los que llevamos, por ejemplo, de democracia continua, para que vean que tiene sus problemas, menos que un parlamento en la práctica, en la operatividad, no es un insulto, es un tema objetivo, realista, es que lo que tenemos es un foro en donde se administran intereses individuales y corporativos. Eso no es un parlamento. Entonces, eso es lo que es un foro, ¿no? Para no decirle pleno, es un foro, pleno es parlamento, ¿no? Es un foro en donde se administran intereses individuales y corporativos, ¿no? Y claro, ¿no? Donde, por ejemplo, no hay fiscalización en serio, ¿no? ¿Qué parlamentario tiene un equipo fiscalizador en que tengas, por ejemplo, muy pocos, ¿no? Que ha sido una persona que ha trabajado en el Ministerio Público, un contador, un analista, ¿no? No, tienes quizá, con todo respeto, ¿no? Saben que hay un comunicador, pero tiene que haber un equipo de investigación que realmente fiscalice a la administración pública, ¿no? No, el parlamentario se cuelga de lo que hacen los periodistas en los programas del día domingo, cuando debería ser al revés. Es el periodista que tiene que colgarse lo que encuentra el parlamentario. Es más, en otras sociedades es el parlamentario el que le da los insumos al periodista, que es al revés. Entonces la agenda lo ponen otros, no la pone la política peruana. Así es. Ahora, de acuerdo a esta descripción, doctor Hackanson, uno debería concluir que ha fracasado el modelo constitucional o han fracasado los actores. Porque un poco para entrar ya a la superestructura institucional, por llamarlo de alguna manera, en crisis en el Perú. No, no ha fracasado el tema constitucional, y no lo digo porque es mi asignatura, sino lo digo porque el meollo del hecho constitucional está la libertad, ¿no? Y la libertad es un bien humano, está intrínsecamente comprometido con la naturaleza de la persona. Entonces eso no ha fracasado. Lo que está es en crisis, ¿no? En una crisis que entra en crisis valorativas cuando, por ejemplo, la gente dice, hay alguien que ponga orden, ¿no? Un dictador, pero que ponga orden. Eso, por ejemplo, eso es una bandera antipolítica. Entra en crisis cuando, por ejemplo, tenemos una gran pasividad frente a un régimen de emergencia que prácticamente se prolonga con solamente una firma, cuando una comunidad política realmente constitucional, un presidente que decreta un estado de emergencia, al minuto que lo decreta, tiene que pensar en ese mismo minuto cómo va a salir de él. Y se noten progresivos avances de salir. No obstante, vemos que aquí prácticamente da la impresión que nos falta que la gente que ruegue para que determinados servicios se aperturen, pedir permiso, se ha afectado incluso la libertad religiosa, se ha afectado otros servicios de todo tipo que van más allá de lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, pero son crisis, ¿no? Pero si el ser humano es libertad, si el ser humano es libertad y es una libertad responsable, pues tarde o temprano esto tiene que volver, como un ciclo tiene que volver a resurgir, ¿no? Pero de ningún modo decir que, por ejemplo, ha fracasado el concelismo es como decir que la libertad puede ser una quimera, ¿no? Ahora, a ver, de otra manera, doctor Hagganson, le pregunto, ¿cómo calificamos esta situación? A ver, un presidente convoca un referéndum y sí. se impone sobre el Congreso, pese a que la Constitución reserva la reforma constitucional exclusivamente al Congreso, le impone la agenda, le impone los temas. Un presidente disuelve un Congreso invocando la denegación de confianza fáctica. No existe esa figura.
no está en la Constitución, pero él lo interpreta así y disuelve el Congreso. Pero no solamente eso, sino hay un tribunal constitucional que constitucionaliza, entre comillas, la figura de la delegación fáctica. Y luego tenemos a un Congreso que pretende elegir a 6 miembros del Tribunal Constitucional porque es una función exclusiva y excluyente según la Constitución, y una jueza paraliza este proceso mediante una acción de amparo. ¿Cómo se llama esta situación? ¿Se llama colapso institucional, derrumbe institucional o digamos, la Constitución y las instituciones se han vuelto tan relativas y sujetas a las correlaciones de fuerzas circunstanciales? No sé cómo interpretar esto desde el punto de vista constitucional. Lo que yo podría decir es que lo que tenemos es una dicta blanda todavía, pero puede ser dicta rígida, ¿no? Pero puede ser dictadura. Es una dicta blanda lo que tenemos, ¿no? Esto puede sonar muy impopular, pero lo es. En mi opinión, todo mi respeto a las resoluciones judiciales que tienen que acatarse. Pero, por ejemplo, cuando se ha citado el artículo 93 de la Constitución, no estamos hablando del mandato imperativo, el primer párrafo, sino del segundo, ¿no? Que ya se ha dicho, no son responsables, los congresistas pues no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué se refiere el fondo de este artículo? No es que solamente leerlo literal, es que los jueces no tienen por qué intervenir en las political questions, en los temas políticos, no tienen que intervenir, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es lo que, por ejemplo, ha acontecido, ¿no? En primer lugar, porque el Congreso, pues, tiene una autonomía, se autorregula los procesos a través de los cuales ha decidido determinada ejercicio, ¿no?, de su autonomía, llámese eligiendo los miembros del BCR, el Tribunal Constitucional, son hechos de acuerdo a lo que a lo que ha decidido una mayoría, respetando a la minoría. No obstante, se ha generado la praxis en que la minoría la minoría termina disconforme y empieza a afectar, ¿no?, atacar las decisiones de la mayoría, que es también es falta de fair play, ¿no? Es el falta del fair play que se ha perdido hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo en la política peruana, ¿no? Doctor, yo estoy absolutamente de acuerdo en que todas las resoluciones judiciales deben acatarse, es un principio del Estado de Derecho constitucional, es la manera de evitar la anarquía en la Así es. sociedad, ¿no? Pero este artículo sobre el mandato, no sujeción al mandato imperativo de la Constitución, es demasiado fuerte, ¿no es cierto? Entonces, considerando estas cosas, ¿no podríamos describir esta situación como, en vez de una dicta blanda, también como una especie de ingreso a una etapa de anarquía, cree usted? Bueno, todavía existe, digamos, lo que hemos tenido no es una democracia formal, pero en crisis también. Fíjense que ahora mismo ponemos en duda el resultado electoral, ¿no? Tenemos un constitucionalismo que pretendía ser al menos un constitucionalismo de acuerdo procedimental, pero infructuoso, ni siquiera hemos sido eso, ¿no? El constitucionalismo se funda en un acuerdo fundamental, pero lo que podríamos aspirar a alcanzar, y no con esto no quiero ser pesimista, es un acuerdo procedimental, como pasa en España. España tiene un acuerdo procedimental que está en crisis ahora, y eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que te he mencionado de esa predictibilidad en la elección presidencial. Hay un montón de constitución no escrita, por decirlo así, ¿no? Esa predictibilidad que se había generado era una constitución escrita, y habrá que analizar qué pasó en el 2016. Yo no me he puesto a contar votos, ni me he puesto a analizar, pero a ver qué pasó en el 2016, ya que se encarguen otros. Pero fue también un poco raro, ¿no? O, por ejemplo, decir que un presidente puede evitar que voten los militares y voten los policías, eso no es intervenir en la campaña política, si no había pasado nada y nadie dice nada. La falta de institucionalidad está en nuestra falta de capacidad de reacción ante cualquier irregularidad. Aquí la política es un programa de televisión más, no es la vida misma, es un programa de televisión más que uno prende a partir de las 7 de la noche. Pero no es, y cuando debería indignarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué detuvieron? ¿O por qué, digamos, ha pasado hasta en las mesas? ¿O por qué ha pasado? La gente debería estar permanentemente. Parece que es un programa con protagonistas, con actores primarios, secundarios, ¿no? Con guión, ¿no? Y eso no es la política. Entonces, eso es lo que estamos, es un programa de televisión más, ¿no? Que todavía es
en señal abierta, pero no está en streaming, todavía está en señal abierta, ¿no? Sí. Pero es quizá una manera, ¿no? Y luego la gente está abrumada con los problemas que tiene, ¿no? Abrumada con la falta de agua, la falta de desagüe, la falta de empleo, la crisis, la enfermedad, esos son los problemas que ya conocemos, ¿no? Y que no encuentra respuesta Ahora, real. en medio de esta situación, la eventual proclamación de Castillo nos trae la figura de la constituyente, ¿no? Mm. Es decir, esta sombra bolivariana, esta sombra, pero además, esta versión uno de los comunismos más ortodoxos del planeta es una cosa impresionante, ¿no? Este, el milagro económico peruano de hace 5 años, bajo la posibilidad de caer en control de uno de los comunismos más ortodoxos. ¿Cómo observa usted el tema de la constituyente en medio de esta desinstitucionalización, doctor Hackanson? Te comento lo siguiente. Se está dando a través de los comentarios que se hacen en los medios, especialistas, ¿no? Políticos, ¿no? Se está haciendo una interpretación bastante posibilista del cuerpo constituyente. Incluso se plantea que reformas a que el artículo 206 de la Constitución diga que no cabe convocar la Asamblea Constituyente, o se plantea que, bueno, se puede cambiar la Constitución, Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente que es, digamos, consecuencia, ¿no?, de ese ejercicio del poder constituyente, que es el poder, la facultad de los ciudadanos del pueblo de darse una constitución, no es otra cosa que ese, digamos, esa decisión o ese acuerdo fundamental, ese consenso social ético básico que la sociedad decide realizar. ¿Y a qué me refiero, no? Me refiero a que ¿cuál es el contenido de esa asamblea constituyente? Primero, que pretendemos una república. Hace 12 constituciones que lo venimos diciendo. Hagámoslo. Ya está. Que queremos independientes. Hace 12 constituciones que lo decimos. Que reconocemos derechos y libertades, como nunca las últimas dos constituciones que hemos tenido, la del 93 y la anterior del 79, son las constituciones de la etapa de la internacionalización de los derechos humanos, con alcance supranacional. ¿Ya qué más quieren? ¿Ya qué más quieren? Que jueces extranjeros vengan a juzgar acá, ya que no sé qué más quieren. Que tenemos digamos, tenemos una forma de gobierno que fue transformándose hasta lo que es hoy desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y que ha sido, digamos, que ha ido evolucionando poco a poco y que recién en los últimos 5 años, ¿no?, producto de los 4 gobiernos democráticos consecutivos, hemos empezado a descubrir y preguntarnos por instituciones que al final incluso muchos constitucionalistas no saben para qué sirven, como la cuestión de confianza, y si no lo saben, pues lo inventan, ¿no? Hasta inventarla, pues, el rechazo fáctico de la confianza, ¿no? Es decir, ¿a qué voy? Que esa decisión fundamental ya está en el Perú. Vamos a dejarse una república, vamos a dejarse independientes, vamos a dejar de creer las separación de poderes, vamos a cambiar del presidencialismo a otra forma de No, gobierno, no. lo que quieren es cambiar el sistema de alternancia del poder y el modelo económico. Lo que Eso es quieren es cambiar de régimen, Víctor Andrés. Así es. Es el cambio de la constitución, su cambio de régimen, pasar de una constitución a la práctica un estatuto, al cual le van a llamar constitución. Entonces, cualquier tipo de reforma, se puede hacer bajo los cánones de la constitución, porque la decisión fundamental ya está tomada en el Perú desde hace mucho tiempo. Y luego, yo no consigo en democracia llamar a la Asamblea Constituyente. Es más, la Asamblea Constituyente yo lo puedo entender, por ejemplo, si un país adquiere su independencia. Si Barcelona se va de España, yo lo puedo entender. Si, por ejemplo, cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dos opciones. Los países de Europa del Este o vuelven a su constitución anterior o elaboran Claro, otra convocando a la Asamblea Constituyente. ninguna. Pero no, o la Unión Europea, que se planteó tener una época una constitución y que de alguna manera ahora lo tiene, que es el Tratado de Lisboa. Entonces, yo lo puedo entender, pero en democracia cambiar la norma fundamental que ha sido tan desarrollada jurisprudencialmente es un disparo a los pies. No, ninguna constitución republicana puede contemplar la posibilidad de una asamblea constituyente, que es el espacio en el cual se disuelven sus instituciones, se disuelven los procedimientos y se crea un poder omnívodo que no, digamos,
un poder, es un momento de concentración y de poder en que todo lo demás, hasta los sistemas de propiedad, hasta la propiedad de tu casa, pasa a ser relativa. Claro, lo que pasa que también, eso es otro tema, ¿no? El poder constituyente no es que pueda, lo hace, puede cambiarlo todo, pero ese todo no significa que sea una facultad, un poder absoluto. Tiene límites, ¿no? Tiene límites, por ejemplo, dados en gran medida por el derecho natural y y por los principios, ¿no?, que inspiran a las sociedades civilizadas, ¿no? Porque es un invento de Occidente, el derecho constitucional, ¿no? Y eso, por ejemplo, me permite también decir lo siguiente, ¿no? Se hablan muchas cosas que en realidad la gente no, y lo digo, cuando digo la gente, digo quienes, hablo de especialistas, de personas que no toman en cuenta, ¿no? La gran revolución, Víctor Adela, la gran revolución, para decirlo en esos términos, está en que realmente lo que diga la Constitución, incluso la actual, sean verdaderos mandatos de optimización que tengan que implementarse. En otras palabras, me quedo con dos cosas. Cuando hablamos de independencia, el núcleo de independencia, el núcleo, es la libertad. De hecho, los países que se independizan, sus himnos, raro será que no tengan la palabra libertad o el concepto de libertad. Raro será, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de república, entre otros términos que pueden caber junto con la palabra república, está el concepto de igualdad. De igualdad. Pero no la igualdad formal o la igualdad material, ¿no? La igualdad como esos principios, ¿no? Como esos estados ideales a los cuales hay que alcanzar y que las sociedades más desarrolladas pues todavía no alcanzan, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Tocqueville se quedó sorprendido de la igualdad, pero aún así había esclavitud, y hoy en día, pues, vemos el Black Lives Matter, una serie de cosas que, no obstante, en términos de igualdad, están años luz a nosotros. La igualdad de que hablamos es la igualdad ante la ley, la igualdad ante el derecho, que en eso el Perú no parece ser una república, porque vivimos una sociedad muy clasista. Y luego, si nos damos cuenta, hay muchos, para que la gente para que me deje entender, existen muchos elementos muy curiosos e irónicos en nuestra idiosincrasia, ¿no? Que son poco republicanos, ¿no? Por ejemplo, primero, no se reconocen títulos nobiliarios, pero hay apellidos nobiliarios. Segundo lugar, ¿cómo que Palacio de Gobierno? ¿Que ahí hay un rey? Proscribimos el tema de la casa de Pizarro, pero no. Palacio, ahí hay un rey. O tendría una pareja presidencial que el día del desfile militar están los dos juntitos como si fueran reyes. No, es el presidente junto con los representantes de los otros dos poderes. Eso es una república. Luego, el besamanos, ¿no? Luego, la idea de primera dama. Hemos tenido una primera dama con papel membretado de primera dama de la nación. O sea, eso no tiene nada de republicano. No tiene nada de republicano. Pero eso es muy idiosincrático en el país y nadie dice nada. Y luego, y la primera dama, o el primer caballero, ¿y quién va a ser? O sea, es el esposo y el cónyuge se acabó, él o ella, si fuera primer caballero o primera dama. Entonces, hay idiosincrasia del Perú, no hemos dado ese tránsito. Y luego, lo peor de todo, ya poniéndonos serios, es la falta de igualdad del derecho. Solo algunos van a la cárcel, a todos no se nos aplica igual el derecho. Digamos, tenemos, por ejemplo, una gran injusticia respecto a la manera como se aplica el derecho, y los últimos 5 años lo hemos visto, y no me detengo en detalles, pero es a qué me refiero. Bien, doctor Hackanson, infinitamente agradecido por estas reflexiones. Bueno, estamos en una agonía de este proceso de construcción republicana, ¿no? No se exagera cuando uno dice que el proceso de construcción republicana que se tomó un nuevo impulso con la Constitución del 93, 4 elecciones sucesivas sin interrupciones, ¿no es cierto? A pesar de los cuestionamientos que puede haber el 2016, pero eran 4. Lógico. Bueno, ¿no? Un crecimiento económico, digamos, nunca incluido como antes en la historia. Hay que recordar que los grandes debates de Ribagüero, de Francisco García Calderón, Víctor Andrés Belaúnde, era cómo construir un Perú, una peruanidad con una sociedad criolla que tenía el poder económico, el voto, y una sociedad andina que estaba excluida del voto y la propia. Eso ya no existe en el Perú. En el Perú, Lima es la ciudad más andina, pero sin embargo, estamos fracasando en la construcción republicana. Habrá que seguir investigando.
hay un tema curioso ahí, porque fíjense que cuando tiempo atrás, ¿no? Yo en el colegio, ¿no? Desgraciadamente en el Perú, digamos, el que nacía pobre moría pobre. Y justamente en estos últimos 4 periodos democráticos consecutivos, eso ya no era así. Ha cambiado radicalmente. Y Y eso, por ejemplo, la la gente gran no pregunta es, supimos expresarlo y comunicarlo. y la gran pregunta es cómo es que va a llegar el comunismo al poder. Digamos, esto es una cosa, eh, en fin, ojalá que estemos equivocados, pues. Ojalá. Ojalá que estemos equivocados y que sean solo las sobrereacciones de extremistas derechistas, como dice la izquierda. Muy bien, doctor Hackanson, le agradezco infinitamente por estas reflexiones. Te quedo muy agradecido, Víctor Andrés. Muchas gracias por tu invitación. No, gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.